factores de riesgo cibernéticos. Los temas que se trabajaron ahí fueron el ciberbullying, el sexting, el catfishing, el grooming, el pubbing y el bumping. Estos temas son nuevos, muchas veces como que suenan raro y son difíciles incluso de pronunciar, pero todo esto va conectado al uso del internet que afecta a nuestros jóvenes y a nuestros niños, ¿cierto? Y más que todo en esta adolescencia donde se utilizan tanto estos dispositivos móviles. Entonces, mi compañera va a hablar un poquito sobre el concepto o estos conceptos que se ven y se han pues evidenciado últimamente después de esta pandemia que estuvimos encerrados prácticamente y utilizando pues como tanto estos dispositivos móviles. Bueno, muchas gracias Diana. Claro que sí, entonces como ella nos contó, tuvimos varios temas relacionados con el riesgo cibernético. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos, por ejemplo, el tema del bumping. Muchas veces nuestros adolescentes e incluso nosotros mismos nos vemos sumergidos en el mundo de la tecnología. Lo último que hacemos es agarrar nuestro aparato celular o, por ejemplo, ver una serie hasta altas horas de la noche, hacer trabajos o incluso ver películas en nuestros computadores. Ya esto lo estamos denominando bumping. Preferimos muchas veces tener que conciliar el sueño o hacer ese proceso para poder dormir utilizando nuestros celulares o por ejemplo cuando nos trasnochamos, esto es inmediatamente a lo que accedemos. A esto lo denominamos bumping. También tenemos por ejemplo el sexting, que se ve que es un tema que es muy revolucionario en este momento, pero debidamente la pandemia también hizo que este tema se masificara, ya que teníamos alta distancia. ¿Qué es el sexting? Es por ejemplo cuando una pareja se comparte fotografías con contenido sexual, ya sea que se conozcan, que no se conozcan, que se hayan conocido por estos medios informáticos. También tenemos, por ejemplo, el pubbing también, que es, por ejemplo, cuando las personas son ignoradas por estas redes sociales e incluso esto tiene alguna connotación, como por ejemplo, el solo hecho de que me dejes en visto ya quiere decir que me estás ignorando. Entonces, de alguna u otra manera, la dependencia y la manera como nos estamos relacionando desde estas particularidades como es el ciberacoso ya nos indica una nueva dinámica de relacionamiento. También tenemos, por ejemplo, el catfishing, que es, por ejemplo, cuando una persona está cambiando, por ejemplo, su identidad. Muchas veces están chateando los adolescentes con personas que literalmente no conocen. No sabemos si la persona que está del otro lado realmente es la persona que dice ser. Y es aquí donde el riesgo empieza a ser más intencional, más consecutivo y realmente tiene implicaciones legales e implicaciones emocionales y de riesgo caracterizado por el tipo de prejuicio que vaya a tener la persona dada esta situación. Bueno, algo más que quieran agregar sobre los términos. Entonces recordémosle a todos, es el sexting, ¿cierto? Ciberbullying, el bumping, el catfish, el grooming y el pubbing. y el pubbing. Sí, que fue el que mencionamos, el de dejar en visto. También, por ejemplo, se me olvidaba recordarles uno que es muy recurrente y es realmente en los que mayor caso de denuncia tiene las comisarías y fiscalías, que es el grooming. Por ejemplo, cuando una persona mayor de edad contacta a una persona que es menor de edad, ¿con qué fines? Con fines de acceder de pronto a fotografías sexuales, a videos sexuales e incluso a tener un acercamiento mucho mayor que podría ser también físico, y ahí es donde se implementan, por ejemplo, los casos de secuestro. Entonces es muy importante que desde estas cosas que estamos mencionando nos planteemos, ¿realmente nuestros adolescentes, nuestros niños están en la capacidad de comprender el peligro que hay detrás de? Muchas veces nosotros decimos, ay, pero mira tan pilo este niño y tan pequeño como maneja la tecnología, pero ¿será que este niño es capaz de dimensionar lo que puede pasar o los factores de riesgo posibles que hay detrás de ella? Bueno, cuéntenos si existe de pronto en estos factores de riesgo alguna implicación que pueda afectar la salud mental del individuo, y si es así, como que cuáles son los principales implicaciones.
Bueno, realmente a partir de estos temas sí pueden surgir, por ejemplo, muchos trastornos mentales e implicaciones emocionales en las personas. Mayor parte, por ejemplo, lo vemos en los niños cuando se comete el ciberacoso. Muchas veces pensamos que el solo hecho de que la persona esté en las redes sociales va a estar a salvo porque, por decirlo así, es algo personal. Pero realmente si nosotros, por ejemplo, comprendemos que el bullying es una acción consecutiva, que tiene una idea de dañar a la otra persona, entonces imagínense en el solo hecho de que el bullying se convierta en algo virtual como lo es el ciberacoso. Entonces, si en un salón, en un aula de clase, 40 personas están alimentando estas conductas, donde una sola persona se siente mal, donde todos están en contra de él alimentándolo, porque esto se genera en grupo y se mantiene en grupo, entonces imagínense en las redes sociales, cuando son miles de personas las que pueden estar compartiendo esta información, alimentando esta información sin saber realmente qué es lo que está sintiendo la otra persona que está detrás de la cámara. El sentirse acosado, intimidado, vulnerado, que las personas lo estén señalando. Entonces realmente de este punto se parten varias cosas. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, ideaciones suicidas, conductas suicidas, por el solo hecho de que en un aula de clase se está yendo en contra de una persona, se está hablando mal de él, se está criticando e incluso se están generando conductas, por ejemplo, autolesivas por este medio. Entonces es muy importante que nosotros como padres de familia, como adultos, visualicemos realmente qué están haciendo nuestros adolescentes y nuestros niños, por ejemplo, en un computador, en un celular, a qué están accediendo, a qué páginas, qué están compartiendo, qué están permitiendo. Muchas veces, por ejemplo, están en un parque de diversiones o están simplemente comiéndose un helado nuestros niños, pero están compartiendo su dirección. ¿Qué persona está pendiente de ellos para saber dónde están para algún fin negativo? Entonces, muchas veces desde ahí también debemos de empezar a vincularnos desde esta relación que tenemos como adultos y con los niños. También, por ejemplo, el nivel de angustia que puede tener una persona que está siendo sujetada o acosada por estos medios informáticos, cibernéticos, también se puede detonar tanto así de generar trastornos de ansiedad. Y el trastorno de ansiedad muchas veces nosotros como padres o como personas adultas lo podemos transgiversar o denominar como no, está pasando algo normal en el aula de clase o simplemente es un adolescente y es normal que se porte así. Pero ¿en qué puede terminar esto? ¿Cómo son sus manifestaciones? No quiere ir al aula de clase, no quiere ir, por ejemplo, a relacionarse con los amigos que normalmente lo hacía, es una persona que ya no tiene un buen rendimiento académico, entonces tenemos que empezar como a mirar todo este tipo de conductas que nos envían una señal de alguna u otra manera. También, por ejemplo, el trastorno depresivo, muchas veces vemos niños que se aíslan, pero ¿por qué se están aislando? ¿Qué está pasando? Nosotros muchas veces pensamos que a veces las charlas son sujetas a que las demás personas también las tienen que entender o soportar, pero realmente un niño es capaz de comprender por qué esta charla tiene X o Y sentido, o porque todo una aula de clase está en pro en seguir alimentando eso que de alguna u otra manera lo hace sentir mal o lo daña. Entonces son muchas manifestaciones psicológicas que se pueden ver partiendo de este tipo de riesgos cibernéticos. Bueno, hablemos un poco ahora de las manifestaciones conductuales que están asociadas más que todo al uso excesivo de estos dispositivos electrónicos. Estas manifestaciones conductuales es cuando, por ejemplo, el chico se aísla, como mencionaba mi compañera, ya no quiere asistir a clase o ya se aleja como de los eventos familiares. El hecho de ya estar como tanto tiempo en el internet cambia muchas costumbres y cambia como ese estilo de vida, ¿cierto? Entonces ya no van pues como a los cumpleaños, prefieren quedarse en la casa jugando Free Fire o viendo una serie o chateando con sus amigos, ¿cierto? También cambia mucho ese estilo de vida en cuanto al sueño, la alimentación. Constantemente las mamás son llamando a sus hijos a almorzar y están pegados, ¿cierto? Pegados del internet, del celular. Entonces es como esas conductas que cada vez aíslan más como las familias,
Incluso, por ejemplo, si vas a poner límites, autoridad a su hijo, ya es muy difícil porque ya no respetan eso, ya no hay un respeto hacia el otro. Tú le vas a quitar el celular a tu hijo y prácticamente te pegan, ¿cierto? Entonces ahí se ve como también estas conductas como afectan a nuestros hijos o a nuestros adolescentes. También es importante mencionar que el hecho de estar tan adictivos al celular también se denomina nomofobia. Este es un término donde, pues, que también es muy nuevo y suena un poco raro, pero ya es como esa fobia de no tener el celular. Ya genera síntomas como de ansiedad, incluso de depresión, ideaciones o pensamientos suicidas, ¿cierto? Entonces son como síntomas que no generan bienestar y tampoco son saludables. Y como mencionaba mi compañera ahora sobre el tema del bumping, este tema o este concepto suena como a vampiro, ¿cierto? Pero realmente es esa acción de quedarse despierto a altas horas de la noche, ¿cierto? Entonces no concilian bien el sueño, afecta las fases del sueño, se levantan y van a estudiar y el rendimiento académico es bajo, todo el tiempo es con pereza, incluso en las tardes duermen y en las noches ya pues son activos, ¿cierto? Incluso eso lleva pues como a ya enfermedades neuropsicológicas. Bueno, ahora que ya sabemos que la vida gira en torno a todos esos dispositivos electrónicos y ustedes que son como las expertas en el tema, ¿por qué no nos cuentan por qué se tiende a despersonalizarse con el uso de estos dispositivos? Bueno, como mencionábamos ahora, pues ya como que el celular hace parte del cuerpo, hace parte de nuestra vida, ¿cierto? Y en la actualidad, 3 de cada 10 personas miran el celular constantemente, a cada momentico, o 50 veces al día. Pues ya se hizo un estudio donde cada tres personas de 10, perdón, revisan pues constantemente el celular, ¿cierto? Entonces, realmente nuestra realidad está en una pantallita, está en esa pantallita y ahí están nuestros amigos, está nuestra familia incluso, está nuestra diversión, nuestra motivación, está todo ahí en esa pantallita. Qué triste que, que tengamos esa realidad ahí, sabiendo que tenemos una pantallota gigante que es todo lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces, sí, incluso ayer haciendo la actividad en el parque principal, encontramos estudiantes que decían que no son capaces de dejar su celular, que es su vida, que el celular si se lo quitan pues se mueren, literal lo decían así. Entonces qué triste que un chico de 11 años esté pensando que si ya le quitan el celular ya no tiene vida, ya no tiene vida social, pues se le acaba el mundo, ¿cierto? Entonces prácticamente las personas se despersonalizan, se pierden estando en esta pantalla, teniendo todo, encontrando ahí. Yo sé que es una herramienta útil, incluso nosotros los adultos lo utilizamos como para el trabajo, es una herramienta de trabajo, pero también hay que darle un uso adecuado, hay que saber manejarlo, hay que controlarlo, que esa pantallita o ese móvil no nos controle a nosotros. Bueno, ahorita hablábamos de la implicación emocional, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿existe la posibilidad de padecer alguna enfermedad de salud mental debido a estos riesgos cibernéticos? Bueno, pues realmente la respuesta es sí y también lamentablemente. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que este mundo cibernético nos tome realmente toda nuestra vida y la vida de nuestros pequeños. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con las pocas manifestaciones o con las muchas manifestaciones emocionales o conductuales que nuestros niños nos están mostrando, las estamos dejando pasar de largo. No, es que es un pequeño y es un pequeño que necesita la tecnología porque nació en la era de la tecnología, como dicen algunos papás. ¿Cómo le voy a quitar yo a mi hijo esto si realmente todos sus compañeros lo tienen? Pero realmente si empezamos uno por uno, padre por padre, familia por familia, a limitar el tiempo de la tecnología, le estamos dando un control a esto. Y es un control donde estamos previniendo trastornos mentales que realmente duelen, porque la enfermedad mental duele cuando no es tratada a tiempo. Y cuando nos vamos a dar cuenta que realmente
Nuestros pequeños están pasando por este tipo de trastornos, cuando no salen de las habitaciones, cuando están en una clínica, por ejemplo, en urgencias, porque tienen trastorno de ansiedad ya súper impactado en ellos, porque tienen un trastorno depresivo que incluso los aleja de las familias, de las relaciones interpersonales, incluso los aleja del colegio. Muchas veces ellos prefieren quedarse hasta altas horas de la noche, evitar ir a algunos entornos sociales por estar pegados de estos aparatos. Muchas veces vemos, por ejemplo, nuestros niños gritando en la casa y nosotros somos, pero ¿qué están haciendo? Y realmente lo que están haciendo es hablando con alguien a través de la pantalla que ni siquiera conocen. Entonces a nuestros niños les estamos dando la llave, no solamente para que se generen todos esos trastornos mentales, que finalmente van a pasar alguna factura, sino que también les estamos dando la llave del mundo de su seguridad. Ese pequeño mundo, esa pequeña pantalla está impactando también en sus cabezas, en la manera como ellos empiezan, por ejemplo, a regularse y a manifestar sus conductas frente al mundo. Muchas veces, por ejemplo, vemos que empiezan a bajar sus calificaciones, no es igual que antes, y vamos a mirar, por ejemplo, en consultas y realmente es el uso inadecuado de la tecnología. Vemos, por ejemplo, niños con trastorno de ansiedad, con ideación suicida únicamente porque su padre les está quitando un aparato de estos, cuando realmente son cosas que podemos evitar. Podemos evitarlas hablando, porque esta pandemia no solamente nos permitió acercarnos un poco más desde las pantallas, claro que sí, es factible, es positivo, pero también es negativo que ya tenemos un uso desmedido desde él. No, es que él necesita el computador para todo, él necesita la tablet para todo. No, realmente también necesitamos vincularnos desde cara a cara, desde la vinculación que tenemos con las personas que hay a nuestro alrededor, para evitar que todos esos trastornos mentales, como el trastorno de la ansiedad, el trastorno depresivo, ideación suicida, conducta suicida, todo ese tipo de angustias empiecen a detonar tantas conductas negativas en ellos que llegue un punto en el que no podamos controlarlo. Este es el momento para nosotros visualizar a nuestros hijos y pensar, esto que está haciendo él, ¿será que de pronto es el inicio de un trastorno de ansiedad, de una depresión? ¿Él por qué está tan irritable? ¿Por qué su frustración no se puede manejar como lo manejaba antes? ¿Por qué le cuesta tanto adaptarse a la norma si antes era de una manera diferente? Estos aparatos están condicionados y están preparados para que de alguna u otra manera el cerebro de nuestros pequeños se desinhiba, porque es un mundo donde todo puede pasar, es un mundo que no tiene una cerradura, es un mundo que tiene el candado abierto. Entonces somos nosotros como padres los que finalmente vamos a limitar este uso, autorregulando su conducta, modificando, por ejemplo, las rutinas, evitando que lleguen a trastornos mentales donde realmente no solamente sea un problema de él, que es quien está en la pantalla, sino que también es un problema a nivel familiar y a nivel social. Entonces hoy estamos a tiempo de que todos esos trastornos que les acabé de mencionar, todos esos comportamientos sean modificables. Con el uso de estos dispositivos electrónicos se pueden presentar algunos fenómenos sociales. Claro que sí, incluso lo mencionó Alejandra, y realmente afecta ese proceso de desarrollo social de los adolescentes. Ya entonces las relaciones interpersonales se afectan, las relaciones pues como a conseguir amigos, incluso pues como el respeto, como hablaba ahorita, se pierde con nuestros padres. Entonces sí, y es esa invitación a que los padres también se revisen, porque tampoco es despéguese del celular, deje el celular y el mismo padre esté pegado del celular, ¿cierto? Entonces muchas veces no aplicamos lo que a veces queremos que mejoren nuestros hijos. Entonces sí, también la invitación es para los padres de familia. Bueno, ahora para terminar, ¿qué recomendaciones le podemos dar primero que todo a los padres, cierto? Porque creería yo que es como la etapa más importante, la niñez, como para que nosotros mismos entendamos que tenemos que hacerle cambiar el chip a los hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darle a los padres y en general a toda la población? Porque creo que este tema nos afecta a todos. Bueno, realmente muchas veces nosotros solamente la manera como afirmamos algo o como nos referimos a algo ya lo estamos validando.
ay no, es que mi pequeño es muy inteligente con la tecnología, pero miran este niño tan pequeño como utiliza YouTube, por ejemplo. ¿Será que estos niños están en la capacidad de medir un video, por ejemplo, que vaya a surgir con contenido sexual o inapropiado? ¿Será que si nosotros nos vamos para otra habitación, ese niño va a saber que eso no lo puede ver? Muchas veces nosotros decimos que la persona que maneja algo es una persona que se sabe cuidar de ese algo, pero realmente no es así. Ese pequeño cerebro todavía no está en la capacidad de medir todo eso que puede implicar alguna acción de riesgo. Entonces somos nosotros como adultos. Incluso es muy importante que tengamos esto en cuenta. El cerebro alcanza a formarse hasta los 34 años de edad para saber la magnitud que tiene realmente una acción negativa en él. Entonces, si muchas veces un adulto de 30 años todavía no ha terminado su proceso, entonces imagínense en una persona, un niño, una personita, por ejemplo, de 4 años, de 10 años, 12 años, sumergido en el mundo de la tecnología. Entonces, planteémonos en esto, la tecnología es algo que de alguna u otra manera nos está exponiendo nuestra vida, le estamos dando las llaves a esa otra persona para que acceda a lo que finalmente quiere. Si, por ejemplo, a nuestros niños les piden las imágenes de contenido sexual, como lo vemos en el grooming o en el sexting, ¿será que este niño está en la capacidad de saber que, por ejemplo, su pareja, en dado caso de que termine, no va a compartir esas imágenes con otra persona? O si ese desconocido que dice ser una persona quien en realidad no es, también va a guardar esa imagen y no las va a compartir, por ejemplo, para hacer cosas ilegales. O sea, ellos no están en la capacidad de percibir este tipo de peligro y realmente es una exposición que puede dañar una imagen por completo, una imagen que no sabemos, por ejemplo, si un niño está en la capacidad de estar señalado todo el tiempo por su familia, por sus grupos sociales, por sus instituciones. Muchas veces, por ejemplo, vemos historias de la chica que terminó con el novio y resulta que compartió su video de contenido sexual en todas las redes sociales. Esta niña finalmente termina teniendo conductas autolesivas y es ahí donde sí empezamos a magnificar que realmente la tecnología es un arma de doble filo. Una vez nosotros subimos contenido a la red, al internet, muchas veces no hay vuelta atrás. Las imágenes y los contenidos se duplican y se expanden de una manera que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Entonces la invitación es a que nosotros como padres nos vinculemos. Realmente, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Si muchas veces le exigimos, por ejemplo, a nuestros menores, solamente puedes utilizar el celular cierto tiempo y los niños ven que nosotros lo hacemos de otra manera, ¿qué respuesta está recibiendo este menor? Que realmente si papá o mamá lo puede hacer, ellos también lo pueden hacer. También es necesario que comprendamos que cada edad tiene su tiempo de visualización en las pantallas. Muchas familias, por ejemplo, solamente dejan que los niños accedan a ellas 2 horas por semana. Habrán otras que de manera normal, por ejemplo, hasta los 6, 7 años pueden acceder con supervisión 1 hora. Ahí cuando va subiendo el tiempo de 7, 8 años en adelante va incrementando 1 hora y media. Por ejemplo, los chicos de 10 a 13 años también lo pueden hacer 2 horitas. Pero muchas veces somos tan permisivos que permitimos que nuestros hijos tengan tanto acceso a la red, al internet, que ni siquiera miramos lo que están compartiendo, las cosas que están descargando en sus celulares. Y legalmente tenemos una ley que un niño menor de 14 años, por ejemplo, no puede tener una red social. Y muchas veces son los mismos padres los que están creando esta red. Por favor, papás, somos nosotros los que le damos la llave a nuestro hijo. Pero si nosotros damos esa llave, también procuremos que seamos nosotros los que supervisemos lo que hay adentro de esa pantalla. Porque ellos, aunque saben manejar las redes sociales, no saben el compromiso y el riesgo latente que hay detrás de ella. Y créanme, hay muchas personas detrás esperando porque un niño vulnerable e inocente acceda y caiga a las cosas que ellos quieren, que créanme que no son nada positivas. Diana, Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy compartiendo sus conocimientos con toda la comunidad. Espero poderlas tener nuevamente en otra ocasión hablando pues de otro tema
que sea de gran interés para ellos. Y a ustedes gracias por participar y estar conectados siempre con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.